Largamos la clase entonces, bienvenidos una vez más, los saludo de forma formal. Iniciamos la clase de hoy, donde vamos a terminar acá el concepto que estamos visualizando acá con este simple printf. Vamos a terminar con lo que arrancamos la clase pasada, que es punteros. Bien, primero recordemos un poquito qué eran los punteros. Si alguno en el chat me ayuda, qué era un puntero, para qué servía. ¿Todavía no están viendo? A ver si fue mala mía. Puede que haya sido mala mía. ¿Quién me recuerda para qué eran los punteros? Ahí sí ya deberían estar viendo. Perfecto. ¿Qué eran los punteros? ¿Cómo se los definía? ¿Qué cosas habíamos aprendido? Efectivamente, los punteros son básicamente un número, y ese número lo que indica es una posición de memoria. ¿Cómo era la definición del puntero? Bueno, era fácil. Primero había que ponerle el nombre al puntero. De hecho se va a llamar nombre puntero ahora, simplemente porque es el primero. Antes de eso había que aclarar que es un puntero, es decir, poner la desreferenciación, el asterisco. Y antes aún de eso había que poner a qué tipo de dato iba a apuntar. O sea, qué dato va a haber guardado en esta posición de memoria. Va a haber guardado un entero. Entonces esto sería un puntero que apunta a una posición de memoria donde hay almacenado un entero. Nos gustaría que apunte a alguna variable entera. No tenemos ninguna variable declarada todavía, así que bueno, voy a declarar una variable súper simple. ¿Sí? Ahí tenemos una variable número que tiene almacenada al 9. Y ahora vamos a hacer un par de cuestiones. Vamos a hacer que nuestro puntero, horrible el nombre que le puse, vamos a hacer que nuestro puntero apunte a esta dirección de memoria, la dirección de memoria donde estaba el número. ¿Eso cómo se hacía? Ya lo habíamos visto, pero recordémoslo. ¿Cómo se hacía para hacer que el puntero apunte a una variable en específico? Así es. Se lo hace con la referenciación, es decir, con el ampersand. Se pone ampersand y a la variable que uno quiere apuntar. Entonces, hablando en castellano, el puntero es una flechita que apunta a una parte de la memoria. Y acá le decimos a qué parte de la memoria, ¿sí? A la parte donde tenemos almacenado el número. Perfecto. Y luego hacemos unos printf como para ver qué cosa imprime cada una de estas cuestiones. A ver. Vamos a hacer primero un printf que va a imprimir porcentaje de qué cosa. Bueno, primero nombre puntero. A ver si me dicen qué va a mostrar por pantalla esto, nombre puntero. Efectivamente, la primera la han dicho bien. Me gustaría destacar estas tres variantes del puntero, o sea, el puntero sin nada, el puntero con el ampersand y el puntero con el asterisco. Acá bien me han dicho que es una posición de memoria, dirección de memoria, donde está número. Bien. La segunda, esta que va a mostrar. No son lo mismo, por eso justamente las escribo separadas. Efectivamente, ahí lo que puso Juli está muy bien. La última, cuando uno pone el asterisco, es decir, la desreferenciación, lo que obtiene es el valor almacenado en esta dirección de memoria. Entonces, en este caso, conseguimos el valor almacenado. ¿Sí? Y en la del medio, esta es la más confusa, pero siempre la pongo como para que vean que no es muy útil. Esto es la dirección de memoria. ¿Por qué? Porque puse ampersand. ¿De qué cosa? De un puntero. O sea, es la dirección de memoria donde está almacenado el puntero. Y el puntero es otra dirección de memoria. Es como una dirección de memoria a una dirección de memoria. Entonces, esta variante es la que menos vamos a utilizar, porque vendría a ser como hacer un puntero a un puntero, ¿sí? Esta es la que menos vamos a utilizar.
Pero me parece bien, bueno aclararlo porque, para que no se confundan, ¿no? Que no pongan ampersand puntero porque eso no suele ser útil. Bien. Excelente. Bueno, en líneas generales eso fue lo que vimos la clase pasada, no vimos mucho más, así que hoy vamos a ir un poquito más adelante. Ahora voy a hacer lo siguiente. Asterisco, nombre puntero, ¿sí? Igual a 100. ¿Qué les parece que hace esto? Pensándolo, si bien no lo vimos, si no me falla la memoria, pero pensándolo un poco uno puede razonar qué les parece que va a dar eso. Así que voy a imprimir lo mismo, salvo este que lo voy a cambiar por otra cosa. Efectivamente, lo que dijo Facu. La dirección de memoria no la cambio porque el puntero sigue apuntando al mismo lugar, por ende no va a cambiar esa dirección. Lo que cambia es el valor almacenado, ¿sí? En esa dirección de memoria antes había almacenado un 9, ahora hay almacenado un 100. ¿Sí? O sea, cambiamos lo que hay guardado en esa cajita. Y también quiero mostrarles número. Entonces, a ver. Vamos a poner un poquito más prolijo esto, porque si no va a quedar espantoso. Ahí estamos. Bien, vamos a compilar y vamos a ver los tres primeros que me los habían dicho bien y estos 3 segundos. Ahí estamos, los 3 primeros. Posición de memoria de número. Posición de memoria del puntero a número, no nos interesa. Lo que hay almacenado en esta posición de memoria. Excelente. Y ahora pasamos a lo segundo. Miremos, la posición de memoria del puntero sigue siendo la misma, porque el puntero sigue apuntando al mismo lugar. Acá aparece lo curioso, se cambió el dato que había en esa posición de memoria, ¿sí? Asterisco puntero, ya no hay más un 9, hay un 100. Lo importante y lo nuevo es que también se cambia el valor que hay en la variable número, ¿sí? Entonces, por medio de un puntero también podemos acceder a la variable en cuestión. Es decir, yo cambié el estado de la variable número. Nunca toqué a número, pero como cambié justo la posición de memoria donde estaba el número, se cambió número, ¿sí? ¿Se entendió eso? Que alteré el valor de forma implícita de la variable número, porque le cambié el estado a su posición de memoria. Como que sin querer uno le cambia también el valor a número. Por lo general lo hace queriendo, ¿no? ¿Eso se entendió? No cambia la dirección de memoria, pero sí podemos hacer que cambie su estado. Es decir, lo que tiene almacenado. Excelente. Bien, ahora vamos a hacer básicamente lo mismo, pero lo vamos a hacer con variables de distinto tipo, como para que vean que los punteros no solamente apuntan a un entero, pueden apuntar a cualquier cosa. Así que vamos a hacer más o menos la misma metodología. Vamos a hacer un puntero. Puntero C lo voy a llamar porque va a ser un puntero que va a apuntar a un char. En esta primera instancia no apunta a ningún lado, ¿no? Así que voy a definir un char para poder apuntarlo. Vamos a definir el char letra y vamos a guardar la n en letra. Entonces, lo primero que habíamos hecho antes es hacer que el puntero apunte al número. Bueno, ahora vamos a hacer que el puntero apunte a la letra. Así que digo, bueno, quiero que el char C apunte a letra. Pero así como está mal. Habíamos visto que hay que utilizar el ampersand para decir, bueno, que esta dirección de memoria sea la dirección de memoria donde está letra. Entonces hicimos lo mismo. Hice que el puntero apunte a la letra. Vamos a mostrar todo esto. De hecho voy a mostrar así, con este formato. Entonces el primer printf me va a mostrar la dirección. Puntero C. El segundo printf voy a querer que me muestre la letra, ¿sí? Así que acá voy a poner letra.
Y el tercer printf quiero que me muestre el ampersand puntero. Ampersand no, asterisco puntero. El asterisco puntero nos va a dar el valor que hay almacenado en esta dirección de memoria. En esta dirección de memoria hay almacenado una n, hay un char, de hecho es un puntero a un char, así que también tenemos que cambiar esta máscara. Veamos entonces si funcionó. Recordemos, dirección de memoria de letra, el valor de letra y también el valor de letra, pero desde el puntero. Aquí estamos. En esta dirección de memoria está guardada letra, en letra hay una n, y en asterisco y esta dirección de memoria también está la n, porque son de hecho la misma dirección de memoria. ¿Ok? Hasta ahí me van siguiendo. Buenísimo. Análogamente podemos, ¿qué cosa? Cambiarle el valor a letra y a el puntero. Vamos a hacer puntero C y vamos a ponerle otra letra, qué sé yo, la R mayúscula. Una vez que hicimos esto, vamos con los printf. Entonces a la letra le puse una R y en esa dirección de memoria también puse una R. Vamos a ver cómo eso se ve plasmado en nuestro printf. Acá estamos, la dirección de memoria es la misma. Letra ya no tiene más una N, tiene una R. ¿Por qué? Porque lo cambié en su dirección de memoria, y lo mismo con el puntero. ¿Sí? Entonces lo que hicimos con los números enteros se puede hacer tranquilamente con los char. ¿Ok? Entonces esto, créanme que se puede hacer con un flotante, con un doble y con cualquier otro tipo de dato. ¿Sí? El mecanismo es el mismo. Así que no voy a ser repetitivo y no lo voy a hacer con un flotante, ni con un doble, ni con ningún otro tipo de datos nativo. Lo que sí voy a hacer es hacerlo con algo que es levemente distinto, que es con lo siguiente que vimos en la materia. Después de haber visto los datos nativos, pasamos a muchos datos de un mismo tipo, es decir, a los array. Así que ahora vamos a hacer punteros a vectores, o sea, punteros a array. Eso es lo siguiente que vamos a tratar de hacer ahora. Entonces, en vez de poner char, voy a poner array y arrancamos. Bueno, como siempre voy a necesitar un array porque si no, no voy a poder hacer mucho. Vamos a hacer un array pequeñito. Un array de 5 posiciones. En las cuales voy a guardar, no sé, un 1, un menos 1, un 99, un 36 y un 52. Listo, ahí tenemos nuestro vector de 5 posiciones. Buenísimo. Bueno, ahora necesitamos hacer un puntero que apunte acá. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es ¿de qué tipo tiene que ser el puntero para que apunte a un array, a un vector? Uno podría no saberlo, pero bueno, en el vector básicamente tenemos muchos enteros. Entonces, tiene sentido que el puntero sea un entero. ¿Sí? Entonces voy a definir un puntero al vector. ¿Sí? Va a ser un puntero del tipo int. O sea, el puntero va a apuntar a un entero. Buenísimo. Cabe destacar que podríamos haber usado el otro puntero, ¿no? Nombre puntero. Porque este también apuntaba a un entero. O sea, eso es una particularidad que tienen los punteros. Bueno, tengo que dejar de decir puntero, ya lo dije muchas veces, pero bueno, en serio es una particularidad de los punteros. O sea, uno lo puede usar para apuntar a muchas variables distintas. O sea, podríamos haber usado el mismo que ya teníamos, ¿sí? No lo voy a hacer porque quiero que quede prolijo el primer código que estamos ejecutando de este tema, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer que apunte al vector. ¿Cómo se hacía eso? Me parece que ya lo mencioné en la clase pasada, pero no importa. Vamos a hacer que el puntero vector apunte al vector. Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, ampersand, variable, vector, y ahora hay que decir qué posición de memoria qué posición del vector, no posición de memoria, qué posición del vector, 0. Listo, ahí conseguimos que nuestro puntero apunte a la primer
variable o posición del vector, ¿sí? Entonces el puntero apunta a la primera posición del vector. Y ahora vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo. Bien, primero voy a mostrar la dirección de memoria, B, buenísimo. Voy a mostrar el valor que hay en el vector en esa posición. Así que voy a poner vector posición 0. Eso es un entero. Y ahora voy a mostrar el dato almacenado en el puntero. Bien. Vector. Excelente, compilamos. Tenemos la primera posición de memoria está acá. Ahí tenemos guardado nuestro 0. En el 0 había un 1 y bueno, y efectivamente estoy mostrando un 1 con el puntero también. Buenísimo. Y ahora les voy a mostrar otras cuestiones. A ver. Esto lo voy a usar bastante. Vamos a hacer ahora que el puntero apunte a otra dirección. Vamos a hacer que el puntero B apunte a otra posición del vector. Qué sé yo, la posición 3. Y vamos a corroborar si está funcionando bien. Vamos a hacer primero la 2. No, de hecho vamos a hacer a la 1 para que se note mejor. Entonces, hice que el puntero ahora apunte a la posición siguiente, la del 0, o sea, la 1. Y ahora, en la última que les voy a mostrar, vamos a hacer que apunte a la posición 4. Y vamos a notar qué es lo que está ocurriendo. Ahí estamos. Esto es la posición 0, ¿sí? Y esta es la posición 1 del vector. En la posición 1 del vector había un menos 1, por lo cual con el puntero también accedo con el menos 1. Y acá viene lo interesante, a ver. Esta es la posición 1. ¿Y qué relación tiene con la posición 2? Hay 4 bytes, mejor dicho, 4 bytes de distancia, ¿sí? 64, 68. La posición 2, ¿qué va a tener? Va a estar en la 72. La siguiente en la 76 y la quinta en la 80. Entonces esta es una particularidad que tienen los arrays. Es que cada elemento del array, como se definen en simultáneo, están separados por una cantidad finita de bytes. Y no solo finita, sino que estática, ¿sí? En este caso, como son enteros, distan el uno del otro en 4 bytes, ¿sí? Eso nada, no lo vamos a usar mucho, pero es bueno entenderlo, porque con lo que vamos a hacer ahora, si no, no se va a entender. O sea, es importante esto, que están en posiciones de memoria consecutivas. Consecutivas entre comillas, porque no es la 64, 65, 66. Son consecutivas con saltos de A4. ¿Ok? Hasta ahí va bien, eso se entendió. Bien. Bueno, ahora voy a hacer algo parecido. Pensé que por ahí iba a surgir de alguna pregunta que me hubieran hecho, pero no surgió, así que lo voy a forzar. Yo estoy apuntando a direcciones de memoria, a posiciones de memoria del vector siempre, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Alguien me podría haber preguntado, ¿y se puede apuntar a todo el vector? O sea, ahí voy a hacer que apunte a todo el vector, no a una posición en particular. Y vamos a ver qué pasa con eso. Voy a apuntar a todo el vector, ¿sí? No estoy aclarando la posición de memoria, estoy apuntando a todo el vector. Vamos a ver en qué posición de memoria está eso y qué nos muestra por pantalla. Es la última y acá estamos. Coincide con la posición 0 y nos muestra lo que hay en la posición 0. Entonces, efectivamente ahí leí que alguien lo dijo bien. Cuando uno no aclara a qué posición está apuntando,
el C apunta a la primera posición. O sea, el puntero por definición siempre apunta a donde empieza el dato. Y el dato del vector, ¿dónde empieza? Y empieza en la posición 0. ¿Sí? Es por eso que si no aclarás, estás apuntando a la posición 0, al inicio del vector. ¿Ok? Esto es importante y lo que voy a decir ahora también lo es. Siguiente, voy a hacer ahora que mi puntero apunte no a todo mi vector, que lo voy a igualar a una variable, a la variable vector. Entonces, ¿esto qué les parece que va a ser? No, el puntero no puede apuntar a todo. El puntero siempre apunta a una sola dirección de memoria. Entonces no puede abarcar a todo. Simplemente apunta a donde empieza el dato. Bueno, entonces esta última, la que dejé ahí remarcada, ¿a dónde les parece que apunta? Si es que apunta a algún lado, y qué muestra si es que muestra algo. ¿Tiene sentido por lo menos la notación? No, por ahora ninguna respuesta me gustó. Bueno, esto, la respuesta natural que me tiene que dar uno es decir que esto ni siquiera compila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una dirección de memoria y esto es un dato, ¿sí? O sea, esto es una variable. Recuerden que para hacer que un puntero apunte a algún lugar hay que decir, bueno, de esa variable dame la dirección de memoria con el ampersand. O sea, sin el ampersand esto no tendría sentido, así que la respuesta acertada de ustedes debería ser no tiene sentido escribir eso. ¿Sí? Porque estoy igualando una variable a un puntero, eso otra vez, no tiene sentido. Pero, créanme que en C funciona, y vamos a ver qué es lo que da. En C no solo que funciona, sino que coincide con la notación anterior. ¿Bien? Entonces, no poner el ampersand cuando estamos trabajando con array es lo mismo que ponerlo. Entonces, ¿cómo se materializa eso en el castellano claro? En el castellano se materializa de la siguiente forma. C trabaja los array como punteros. Entonces, todo lo que nosotros vimos de array eran básicamente punteros. Si ustedes recuerdan, cuando hacíamos cargar vector, mostrar vector, etcétera, etcétera, había particularidades, había cosas que las hacían distintas a los tipos de datos normales, ¿sí? Recuerden, cargar entero era una función, sin embargo cargar vector era un procedimiento. Y yo cuando se los enseñé les dije, esto no deberían entenderlo y estaría bien que no lo entiendan porque no tiene sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo lo que hacíamos con los vectores, los hacíamos con un procedimiento. ¿Y por qué los hacíamos con un procedimiento? Porque de fondo estábamos trabajando con esto. Y esto era un puntero. Ahora lo voy a aclarar un poco mejor. Pero a partir de hoy vamos a empezar a entender por qué hacíamos procedimientos con los arrays. Efectivamente, por eso tampoco va el ampersand en el scanf de los strings, de los arreglos de caracteres. ¿Sí? Porque sería redundante, ¿no? Ya el arreglo de carácter ya es un puntero. No necesito el ampersand para decir que es un puntero. Ya era un puntero. Bien. Entonces, moraleja, esta notación es la misma que esta y es la misma que esta otra. O sea, aclarar que está apuntando a la posición 0 no es necesario. ¿Por qué? Pues si pones el ampersand solo también apunta a la posición 0 y si no pones nada también apunta a la posición 0. O sea, es lo mismo. Perfecto. A ver qué me falta con array. Esto me falta. Y hay otras cuestiones interesantes, como la siguiente. Cuando uno trabaja con el array, puede hacer cosas como estas. Como están en posiciones de memoria consecutivas, uno puede iterarlos, ¿sí? El puntero en esta instancia apunta a la posición 0, porque lo dijimos recién. Yo le puedo sumar 1 y eso va a apuntar a la posición 1. De esta forma apunta a la 2, a la 3 y bueno, así hasta la 5. Uno puede controlarlo de esa forma. Vamos a ejecutarlo.
Ahí estamos. Primero muestro lo que hay en el puntero, o sea, en la posición 0. Esto va a mostrar la posición 1 y esto va a mostrar la posición 2. Ejecuto. Epa, ¿qué pasó? Ah, un paréntesis. Bueno, posición 0 un 1, posición 1 un menos 1, posición 2 un 99. Vamos a verlo porque yo la verdad no me acuerdo. 0 menos 1, 99. Entonces, otra vez, en los array, como los array están separados en posiciones de memoria consecutivas, podemos pasar de una a la otra sin ningún tipo de problema por medio de este tipo de iteración. Yo personalmente no lo uso mucho, pero es bueno que lo tengan presente. Si en algún momento quieren hacer que apunte a la posición siguiente, bueno, le pueden sumar 1 y listo. No me parece del todo clara la notación, pero nada, sépanlo por las dudas, que en algún momento lo utilicemos. Sí, claro, podés hacer un contador que vaya desde 0 hasta el tamaño. Sí, efectivamente, y en un for vas mostrando todo con el puntero. Sí, con eso no hay problema. Bien. Bueno. Si en vez de asterisco no habría nada, ¿cuánto sumaría? No sé si te entendí. ¿Así decís? Y eso va a mostrar la posición de memoria del siguiente. O sea, porque si no estoy pidiendo el dato, muestra solamente la posición de memoria. Me parece bien la pregunta. Va a mostrar la posición de memoria, pero no del puntero, sino del siguiente. Dicho esto que dijo Camila, me parece importante remarcar la importancia del paréntesis, ¿no? Si yo pongo así, sin paréntesis, esto da cualquier cosa. Sin el paréntesis, ¿dónde está? Me dio 2. ¿Por qué me dio 2? Porque agarró el dato de la posición 0 y a eso le sumó 1. ¿Ok? Ojo con el paréntesis, es fundamental. El orden en el que hacen las cosas. Primero pasan a la posición siguiente y después toman el dato. Bueno, eso es básicamente todo lo que les tengo que decir de punteros a array. Pero como alguien preguntó por allá arriba, vimos otro tipo de estructuras de datos que son justamente las estructuras. Así que vamos a hacer ahora punteros a estructuras. Vamos a hacer punteros a estructuras. Entonces, bueno, voy a necesitar una estructura, así que vamos a generar una estructura así media fácil. Vamos a generar una estructura que se puede llamar alumno. Dale, ahí vamos al paréntesis. Esto. Que la programación sigue con la aritmética básica de la matemática. Entonces, si yo no pongo el paréntesis, ¿el compilador qué hace? Hace esto, separa en términos. Entonces, agarra el valor del puntero b, eso daba 1 y le suma 1. Entonces, para evitar la separación en términos, es fundamental decirle no. Primero hace esto. Primero pasa a la posición de memoria siguiente. Y después dame el dato. Entonces, eso es fundamental. ¿Ahí lo entendiste mejor? Nunca hay que dejar de lado la aritmética, la matemática básica. Porque la programación está ultra apoyada en las matemáticas, ¿sí? Bien. Vamos a hacer una estructura básica, la estructura alumno. Y por ejemplo, podemos guardar la edad. Podemos guardar el nombre. Y nada más. Creo que con 2 se va a entender. Bueno, vamos a generar un alumno. El alumno 1. Y le voy a cargar datos al alumno 1, pobrecito, si no está vacío. Vamos a ponerle esa edad y vamos a ponerle algún nombre.
Listo. Ahí cargamos al alumno 1. Le puse un DNI y le puse su nombre. Bueno, ahora hagamos un puntero. ¿Cómo les parece que hay que hacer el puntero que apunte a este alumno? Se va a llamar puntero E. Así definimos que va a apuntar a la estructura. ¿Y cómo tiene que ser la declaración de ese puntero? ¿Cómo les parece que tiene que ser? Efectivamente, bueno, hay que aclarar que es un puntero como siempre y adelante hay que decir el tipo de dato al que va a apuntar. Y va a apuntar a una estructura alumno. Muy bien, ahí los dos que respondieron. Y después hay que decir, bueno, que el puntero E apunte a un lugar en particular. ¿A dónde? A la dirección de memoria donde está guardado nuestro alumno 1. Efectivamente. Muy bien. En base a lo que dijo Juli dijo lo mismo, ¿no? Juli dijo, en vez de hacer así, hagamos así. O sea, puso las dos instrucciones en el mismo renglón. Eso está bien. Yo no lo hago así, ¿por qué? Porque inicialmente suele ser natural o normal que uno no sabe a dónde va a apuntar el puntero al principio, ¿no? Entonces, a diferencia de los datos que uno por ahí les daba un valor inicial, el puntero sabés que lo vas a hacer apuntar a distintos valores, pero inicialmente solés no saber a dónde lo va a apuntar. Entonces por lo general se lo deja así. O incluso a veces se lo hace apuntar a 0. Eso también compila y funciona, pero nada. Yo prefiero simplemente declararlo, decir que va a apuntar a una estructura, pero no a cuál, y después, cada vez que lo necesito, hacer que apunte ahí. Pero es lo mismo, ¿no? En un renglón o en varios. ¿Sí? Pero quiero que sepan que esto igual compila, ¿sí? Solo que no suele ser normal ya de una apuntar al dato, porque por lo general no sabes a qué dato vas a apuntar. Bien. Bueno, y veamos lo de siempre, ¿no? Que muestra por pantalla. Vamos a usar este. Vamos a ver puntero E, o sea la posición de memoria, y asterisco puntero E. Acá les doy unos segundos a ver si se dan cuenta qué cosa puede llegar a estar mal acá. ¿Qué les parece que puede mostrar esto? Sí, la máscara de... Efectivamente, lo más natural que uno se tendría que dar cuenta que está mal es esto, ¿no? A ver, asterisco puntero E. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Dame el dato que está en esta dirección de memoria. ¿Y qué dato hay en esa dirección de memoria? ¿Qué tipo de dato hay ahí? Hay una estructura, así que una estructura yo no la puedo mostrar con una máscara de entero. Por eso habíamos hecho antes el mostrar alumno, mostrar empleado, mostrar empresa, mostrar. Por eso habíamos hecho los mostrar, porque no existe una máscara para las estructuras, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, yo no necesito todo el dato. Yo no quiero mostrar todo el dato. Esto es todo el dato. Sino la edad, por ejemplo. Entonces, si yo quiero acceder a uno de los datos de esa estructura, tengo que hacerlo de esta forma. Con la desreferenciación obtengo la estructura, y una vez que ya tengo la estructura, punto edad. Y ahí sí lo puedo mostrar con el D. Y lo mismo con el nombre. Si quiero mostrar el nombre, punto nombre. Es fundamental eso, ¿sí? Sí, otra vez, adentro del paréntesis. Porque si yo no pongo el paréntesis,
el compilador, ¿qué quiere hacer? Quiere decir, bueno, lo quiere hacer de esta forma. Quiere obtener el nombre de qué cosa, de puntero E. Puntero E es una dirección de memoria, o sea, puntero E no tiene un nombre. Lo que tiene nombre es la estructura que hay almacenada en la dirección de memoria que te dice puntero E. Entonces tenés que decirle, che, primero dame la estructura y de esa estructura dame el nombre. Si no, tira error. Listo, ahí compilamos y ahí va a funcionar. Ahí estamos, el DNI de Brenda y su nombre. Y está en esta posición de memoria. Excelente. Bueno, entonces ahí aprendieron a apuntar a una estructura y principalmente aprendieron a sacar los datos de esa estructura por medio del punto que usábamos siempre, pero la desreferenciación y el punto separados por un paréntesis, por dos paréntesis. Por suerte esta notación, que es espantosa, es medio complicada de escribir, ¿no? Con tantos símbolos, hay otra notación análoga que nos permite C, que de hecho es la notación que utilizo yo, que es la siguiente: es puntero E, y en vez de hacer toda esa mezcolanza de desreferenciaciones y paréntesis, podemos hacer flechita, edad. La flechita es lo mismo que está arriba, o sea, poner flechita quiere decir asterisco, paréntesis, paréntesis, punto. Es un camino abreviado para obtener el dato del puntero directamente. Entonces, de la misma forma, podríamos hacer puntero E. Ven, acá me dice que es un puntero un alumno, no es un alumno. Podemos hacer puntero E, flechita, y ven, ya me tira el codeblock lo que hay guardado. O sea, incluso es más inmediato la escritura. Nos da la ayuda. Bien. Y alguien preguntó por qué no lleva nada puntero E. Porque puntero E es una posición de memoria. En esta posición de memoria está la estructura. No necesito aclarar más nada. Efectivamente, la flechita quiere decir, bueno, dame la estructura y de la estructura dame la edad. Todo eso está abreviado acá, en flechita. Flechita es lo abreviado de todo esto. De hecho, como les decía los del lunes, no sé ni siquiera si tiene nombre. Yo el año pasado creo que fue que busqué a ver si tiene algún nombre esta operación. No le encontré ningún nombre. Simplemente es una anotación. Por eso le digo flechita. Pero si alguno encuentra en alguna bibliografía el nombre de la flechita, me lo dice, pero creo que no tiene nombre. Es simplemente la forma de acceder al dato. Desde un puntero, no desde la estructura. Sí, se parece a la asignación, efectivamente. Excelente, sí, en inglés puede ser, pero operador flecha, no sé, sí, flechita, listo. Bien, entonces ¿entendió esto? Esto es todo lo que le tengo que decir de estructuras, tampoco hay mucho más. O sea, una vez que uno ya entendió el concepto y cómo acceder al dato, ya no hay más que decir sobre los punteros a las estructuras. Lo único que nos queda por trabajar ahora sí, este primer print muestra la posición de memoria donde está la estructura. De hecho, voy a hacer algo. Voy a hacer otra estructura más. Otra estructura, no, otro elemento de esta estructura. Voy a definir al alumno 2. Este se va a llamar Pepe. Bien, hago exactamente lo mismo y después hago que el puntero apunte al otro elemento de la estructura. Y voy a mostrar dónde está guardado ese elemento.
En base a lo que venía preguntando ahí alguien, no me acuerdo, Ezequiel. Ahí estamos. Acá está guardada la estructura 1, o sea, el alumno 1. Y acá está guardado el alumno 2. Acá lo que notamos es lo siguiente. Que la distancia que hay entre uno y otro ya no estamos seguros de cuál es la distancia. Parecería haber un múltiplo de 4 también, porque hay un entero y algunos char. Pero no está claro, ¿no? Hay 24 posiciones. Pero en las estructuras ya deja de estar claro y nítido. Está mostrando mal igual, ¿no? Espera. Ah, no, está bien, no dije nada. Ya deja de ser claro o nítido cuál es la distancia entre una estructura y la otra. Entonces ahí ya no podemos hacer de avanzar a la siguiente ni nada por el estilo. Eso ocurre solamente con los array. Y otra cosa importante es que entre una estructura y otra hubo 24 bytes, no hubo 4. Entonces empezamos a notar que las estructuras ocupan más espacio que un entero o que un array de enteros. De hecho, eso es lo que muestra el PowerPoint. En el PowerPoint creo que tiene una estructura de 3 o 4 variables y eso ocupa bastante más posición de memoria. Entonces, recién acá es cuando surge la importancia de trabajar con punteros. ¿Por qué? Porque algo que pesa mucho, como podría ser una estructura, se reduce simplemente a un numerito. Supongamos que si hubiéramos tenido una estructura que tenía 27 variables adentro, ¿no? Esas 27 variables iban a ocupar posición de memoria para 27 variables, o sea, mucha memoria. Sin embargo, esa estructura se iba a ver resumida en un único número entero. Entonces, esa es la principal función de un puntero. Trabajar con un elemento que ocupa mucha memoria, pero traducirlo simplemente a un entero. Y eso es un golazo. ¿Sí? Ahí vi que alguien preguntó, pero eran muchos renglones como para leerlos y escribir. A ver. Con el tema de las memorias, los datos se guardan en la memoria RAM. Por eso cada vez que cerramos el codeblock perdemos todo, ¿sí? Ojalá se guardara todo en la memoria fija, ¿no? Si no, cada vez que cerramos perdemos todo otra vez. Esa cantidad justamente depende de la cantidad de elementos que haya en la estructura. ¿Sí? En ese caso era 24 porque yo no soy muy bueno con todas estas cosas, pero acá hay 4, ¿sí? Y los otros 20 deben estar acá, ¿ven? Deben ser estos 20, por eso es 24. Pero si yo acá le agrego, qué sé yo, un vector de 10 posiciones, y yo a esto encima lo concateno con otra struct fecha, y así le agrego más variables, toda esta estructura va a ocupar mucha más memoria. Va a ocupar estos 4, estos 20, estos 10 por 4 y estos, qué sé yo, 20 de la fecha, y así podemos seguir. Entonces la estructura va a ocupar mucha memoria por lo general. Entonces con el vector podemos sacarnos de encima ese peso y ese problema transformándolo a un entero. Entonces si ustedes usan de forma adecuada los punteros cuando trabajen con un programa pesado acá en C o en C++, van a notar cómo todo fluye bastante más rápido, es mucho más eficiente. Bien. Bueno, excelente, ya terminamos con los punteros a los datos. Ahora nos falta, ¿qué les parece que nos falta? ¿Qué otro tema vimos y que todavía no trabajamos con punteros? No son las matrices, pues las matrices sean simplemente un array de array. Exacto, lo que falta son las funciones y los procedimientos. Vamos a hacer punteros a funciones. Funciones o procedimientos, ¿no? Es lo mismo. Para eso vamos a recordar algo de la clase 1, 2 o no sé, o la 3 a lo sumo. Que era lo siguiente. Si yo tenía un procedimiento que se llamaba cargar número y este procedimiento recibía un número entero,
Ahí tenemos, cargar número. ¿Qué hace el procedimiento cargar número? Agarra n y a n lo transforma en un 1000, o bueno, 10.000 en este caso. ¿Sí? Este es el procedimiento cargar número. Venimos acá y voy a definir un entero. Se va a llamar numerito y numerito va a tener al menos 10. ¿Sí? Si yo llamo a cargar número y le mando por parámetro numerito, y ahora hacemos printf, vamos a mostrar por pantalla numerito. ¿Qué nos muestra esto por pantalla? ¿No? Numerito vale menos 10. Llamo al procedimiento, le envío a numerito. El procedimiento al parámetro de entrada lo transforma a 10.000. Y hago printf numerito, ¿no? Como para repasar el principio de funciones y procedimientos. ¿Qué muestra eso por pantalla? Sí, ojo con los que dicen o piensan 10.000. Ojo con eso, porque eso es un error muy grosero de varias clases atrás. ¿Sí? 10.000 es el valor que toma n, el n que es una variable local de cargar número. O sea, este n se transforma en 10.000 acá en esta localidad, como digo yo, pero después no pasa más nada. ¿Sí? No la retorna, así que se queda ahí, se queda viviendo en ese entorno de cargar número. Por ende, esto no cambió el valor de numerito. Numerito sigue valiendo menos 10. ¿Sí? No se alteró ese valor. Si hubiéramos querido hacer eso bien, ¿qué tendríamos que haber hecho? Hacer que numerito valga el valor de cargar número. Pero bueno, cargar número no podía ser un procedimiento, tenía que ser una función. Y había que retornar esa función, ese valor. Esta era la forma de hacerlo. Bien, ahora sí, ¿ok? Porque es una función. Bueno, todo muy lindo, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer cargar número 2. Pero va a ser un void. Yo voy a hacer que con el void se pueda modificar el dato, que eso sería lo nuevo. Para eso no tenemos que mandar al dato en sí, porque ya vimos que eso no funciona. Lo que sí funciona es decir, bueno, yo no te mando el dato, pero te mando el puntero al dato. Entonces acá estamos viendo por primera vez funciones, punteros a funciones. O sea, estoy enviando un puntero a una función. Venimos acá y hacemos cargar número 2. Recibe como parámetro de entrada, ¿qué cosa? Un puntero a un entero. ¿Y qué hace? Bueno, agarra el valor de ese puntero, o sea, separa en el puntero, accede al valor y ese valor lo modifica por un 20.000 o 200.000. 200.000, ¿sí? Entonces hice lo mismo que antes, solo que con un procedimiento, pero con un puntero. Y ahora vengamos acá. Ahora llamo a cargar número 2, que es un procedimiento, y no le envío numerito, le envío un puntero a numerito. O sea, le envío ampersand numerito. O sea, puntero a numerito. Y ahora muestro por pantalla numerito. Y acá está. Mírenlo a numerito. Numerito ya dejó de ser 10.000, ya dejó de ser menos 10, ya pasó a ser 200.000. Es decir, con los punteros yo puedo cambiar el dato de una variable que vive en otro entorno. ¿Sí? ¿Se entiende lo que ganamos acá? O sea, acá ganamos un montón. Lo que acabo de hacer es muchísimo. Cambié el dato de una variable que estaba en el main desde un procedimiento
externo, ¿sí? O sea, este es un procedimiento y n parecería ser local del procedimiento. Sin embargo, yo cambié el estado de la variable que estaba en el main. Entonces, ahí acabamos de aprender algo. Vamos primero a lo que dice Camila, que me parece importante resaltarlo, que es lo siguiente. A ver, antes ignoremos estos dos renglones. Si yo quería hacer un puntero que apunte a numerito, ¿cómo tendría que haber hecho? Int puntero vamos a llamarlo punt, y luego tendríamos que haber hecho que punt sea igual a, ¿qué cosa? Ampersand numerito. ¿Bien? Esto hubiera sido la forma ideal de hacerlo. Y acá enviar a punt. Bien, pero miren esto con calma. Estoy diciendo que punt es lo mismo que ampersand numerito. Entonces, esto implícitamente, yo creo que ya lo dije un par de veces, pero acá esta notación es clara. Ampersand es la dirección de memoria de un número, por ende, ampersand variable es un puntero. Por eso lo igualo a un puntero. Entonces, cuando yo envié ampersand numerito, estoy enviando un puntero. Solo que nunca lo definí, pero estaba enviando un puntero. No, pero está buena la pregunta que hiciste. O sea, envié un puntero que nunca definí, pero sigue siendo un puntero. Entonces esto hubiera sido lo mismo que hacer cargar número 2 punto. O sea, son lo mismo. Porque de hecho lo digo acá. Es como cuando uno mandaba... Uy, es como cuando uno hacía, no sé, llamaba a la función sumar números y en vez de mandar variables mandaba datos, ¿sí? El 3 y el 4 nunca los definí, simplemente los mando. Acá es lo mismo, nunca definí el puntero, pero envío el puntero. Es lo mismo, pero la pregunta estuvo bien. Y lo otro que hacía falta igualmente poner la variable en el main. No sé si entendí eso. ¿Qué variable? La variable numerito. Me estoy perdiendo un poco con la pregunta. Vos necesitas que el puntero apunte a algún lado, ¿no? Y yo decidí que apunte acá. Pero bueno, el puntero podría haber apuntado a cualquier otra variable de cualquier otro entorno y la hubieras podido cambiar, ¿sí? Me perdí un poco con lo que dijo Lucía. A ver. Asterisco puntero es igual a numerito. No, asterisco puntero es el dato almacenado en ese puntero, que en este caso es el mismo dato que numerito, ¿sí? Y punt es igual a ampersand numerito, efectivamente. Ahora creo que te entendí la pregunta y creo que entendí lo que estabas diciendo. Sí, es equivalente. Es equivalente a escribirlo, por eso es que se pone la igualdad. Este no es un igual de igualdad, es un igual de equivalente, ¿sí? Poner esto quiere decir dame el dato de la dirección de memoria, o sea, dame el dato de numerito. Eso podría ser numerito también, es lo mismo. Sí, son equivalentes las notaciones. Bueno, y es por este motivo que acabamos de ver acá, que cuando nosotros teníamos un cargar vector, lo cargábamos con un procedimiento. ¿Por qué? Porque lo que mandábamos era, ¿qué cosa? Era un puntero, fue lo que acabamos de ver. Cuando nosotros teníamos cargar vector, ¿qué enviábamos por dato? Mandábamos el vector y bueno, las posiciones. Entonces, ¿qué estábamos mandando? Esto, como ya les dije, por acá arriba, lejos. Enviar vector solito, ¿qué era? Era lo mismo que enviar ampersand vector. Y es lo mismo que enviar ampersand vector en la posición 0. ¿Sí?
Era lo mismo. Entonces, cuando trabajamos con array, cuando hacíamos esto, estábamos enviando acá, ¿qué cosa? La posición de memoria donde está la primera ubicación del vector. O sea, estábamos mandando un puntero. Y es por eso que cambiábamos el valor del vector, incluso desde un procedimiento. ¿Sí? Recién hoy estamos en condiciones de entender por qué se cambiaban los datos del vector, siendo que el vector no estaba en el lugar correcto. El vector estaba en el main y el procedimiento era ajeno al main. ¿Sí? Entonces, con lo que vimos hoy, estamos en condiciones de entender eso. Antes era como una imposición divina, que yo les había dicho, créanlo y punto. Igual que las matrices son un array de un array, o sea, son dos arrays juntos, nada más, pero es lo mismo, siguen siendo un array. De hecho se llaman igual, se llaman arreglos, solo que bidimensionales, porque son dos arreglos, pero nada más. Bueno, con los que le comenté hoy, ya terminamos con punteros. Y están en condiciones de hacer todos los ejercicios de puntero. Yo les había dicho que podían hacer hasta el 6 o 7, los primeros nada más, como para ir entrando en calor. Pero ahora ya pueden hacer todos los ejercicios de puntero, que se los voy a mostrar, para que vean que son exactamente iguales a lo que estuve trabajando yo. O sea, como les comenté, punteros así solos no sirven para nada, es simplemente para marearlos. Pero a partir de la clase que viene vamos a empezar a utilizar los punteros y ver de verdad para qué sirven. Esto fue simplemente una introducción, como para que vayan entendiendo un poco su funcionamiento. No hace falta que sepan tanto de punteros, o sea, yo les expliqué todas las posibles variantes que podemos llegar a visualizar, pero no vamos a usar tantos punteros, o sea, en ningún algoritmo vamos a usar tantos punteros como definí hoy. Simplemente para que tengan un ejemplo de cada cosa que podemos llegar a utilizar. Bien, entramos al PowerPoint de punteros, por si alguno todavía no lo vio. Son ejercicios muy simples. Se declara un puntero, se lo hace apuntar a alguna variable, se cambia el valor de esa variable, se define otro puntero, se suman los punteros, etcétera, etcétera. Y todo termina en un printf, con la pregunta de ¿qué se muestra por pantalla? Vamos a verlos. Bueno, ahí estamos. Las primeras diapositivas, slides, son simplemente cosas teóricas. Ven, acá tiene una estructura de un flotante, un entero y un char, y ocupa ¿cuánto? Ocupa 17 posiciones de memoria, ¿sí? Y vamos a los ejercicios. Si se fijan, son todos iguales, ¿ven? Se define un puntero, variables, se hace apuntar a las variables, se le cambia el valor de la variable, que imprime, que imprime, que imprime. Mi consejo es otra vez, primero piensen en el ejercicio, piensen que imprime y después lo compilan. ¿Sí? No lo compilen de antemano porque si no van a hacer trampa y no van a aprender nada. La clase pasada les había dicho que podían hacer más o menos hasta acá, ¿sí? Ahora pueden seguir avanzando. ¿Por qué? Porque lo que hay más adelante son punteros a array, ¿sí? Sumarle 2 al puntero, o sea, pasar al segundo siguiente. Y en los últimos tienen punteros a funciones, ¿sí? Tienen un par de funciones que reciben como parámetro de entrada punteros. Así que con lo que vimos hoy pueden terminar esa parte de punteros. Ya la clase que viene arrancamos con un tema totalmente nuevo. ¿Qué cosa de las funciones? Sí, claro. Lo primero lo entendiste, eso, esto no sé, que no se podía hacer con un procedimiento. Eso lo llegaste a ver, ¿o no? Acá yo estoy enviando a cargar número, no estoy enviando un número, estoy enviando, bueno, en realidad sí estoy enviando un número, solo que estoy enviando un número con este aspecto. O sea, estoy enviando como parámetro de entrada este número. Y estoy diciendo, este número es una posición de memoria. Por ende, yo cuando vengo acá, yo lo que recibo como dato de entrada es esta posición de memoria. Que así sola como está no me sirve para nada. Entonces hago lo siguiente.
estrellita n. Estrellita n, ¿qué quiere decir? Es, dame el dato que está en esta posición de memoria. Y a ese dato, en esa posición de memoria, estoy guardando el 200.000. Y es por eso que esta posición de memoria es exactamente la misma que acá en el main. ¿Dónde está el main? Acá. Cuando yo hago esto de acá, estoy diciendo, bueno, en mi puntero estoy guardando esta posición de memoria. Por ahí con números se entiende mejor. Entonces yo estoy enviando por parámetro la posición de memoria de mi variable en el main. Entonces en esta posición de memoria estoy almacenando un 200.000. Es por eso que cambié el valor de una variable del main desde otro lado. Porque básicamente yo no mandé la variable, mandé el lugar donde está la variable. Y eso es lo que permite hacer esto que estuvimos trabajando. ¿Sí? Esa es la diferencia entre mandar una variable y mandar una posición de memoria donde está la variable. Nos da una amplia gama de posibilidades. ¿Sí? Con la variable habíamos visto que era bastante limitado. Con la posición de memoria podemos hacer muchas más cosas. Esto es, no me acuerdo si lo dije en la clase pasada, pero yo en la primera clase que tuvimos de programación les comenté que hay lenguajes de máquina, lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Ustedes en arquitectura están trabajando con un lenguaje ensamblador, ¿sí? O assembler, que es un lenguaje de bajo nivel. O sea, básicamente son muchísimos ceros y unos, posiciones de memoria y alguna que otra palabrita que los ayuda a ubicarse en lo que están haciendo, pero es un lenguaje de bajo nivel. C es un lenguaje de alto nivel. ¿Por qué? Porque son todas instrucciones en inglés, o sea, instrucciones que se entienden. Pero C, al igual que C++, tienen esto, tienen el uso de los punteros. El uso de los punteros que nos permiten bajar de nivel. O sea, si por algún motivo necesitamos hacer algo de bajo nivel, lo podemos hacer tranquilamente con los punteros. ¿Por qué? Porque podemos estar toqueteando la posición de memoria sin ningún tipo de problema. Todos los otros lenguajes de alto nivel no permiten esto. Es por eso que yo les dije en la primera clase que C, en muchos libros, muchas bibliografías, se los denomina un lenguaje de nivel medio. ¿Sí? O sea, si uno busca lenguajes de nivel medio, va a ver que ni existe la definición esa. Pero muchas veces se dice que C es de nivel medio, porque podés estar por un rato en nivel bajo y después pasar a nivel alto otra vez. Por eso que un montón de programas sofisticados se lo siguen haciendo en C. Simplemente por eso, ¿no? Porque tiene todo lo de un lenguaje de alto nivel y si querés algo súper eficiente, querés toquetear algún bit o byte, ahí bajas con los punteros. Por un ratito te bajas a los lenguajes de bajo nivel. A ver si te entendí. A ver, sí. Creo que te entendí. A ver, yo por ejemplo, por acá tenemos un puntero a un entero, en algún lado. ¿Ves? Nombre puntero era un puntero a un entero, que apuntaba a número, ¿sí? Inicialmente apunta a número. Yo tranquilamente acá, como estoy trabajando también con números enteros, podría hacer que nombre puntero apunte ahora a numerito. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que este puntero ya no apunta más a número, ahora apunta a numerito. Entonces, ahora tiene la dirección de memoria de numerito, no tiene más la de número. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que número sigue estando en el mismo lugar que estaba. Yo a número no lo pierdo, no se borra ni nada por el estilo. Simplemente no lo estoy apuntando con nadie, pero nada más. No sé si eso era lo que preguntabas. O sea, que yo cambie el lugar a donde estoy apuntando no quiere decir que estoy borrando lo que ya no apunto más, ¿no? Eso sigue estando donde estaba. Simplemente no lo estoy apuntando. Pero es lo mismo. Esto era justamente lo que les decía, que con un solo puntero pueden apuntar a un montón de datos distintos en distintos momentos. Y no hay problema, no pierden ningún dato y de hecho usando una sola variable están apuntando a muchas. Eso también es una gran particularidad de los punteros. Con uno solo puedes hacer un montón de cosas juntas. Primero apunta a número, después apunta a otra cosa.
no hay problema. De hecho, en la próxima materia, que es la continuación de programación, que es algoritmo y estructura de datos, van a ver este tipo de cosas. ¿Sí? Van a ver punteros que apuntan a cualquier cosa. ¿Sí? Eso nos excede a nosotros en este primer año, pero ya en segundo año van a ser punteros que apuntan a cualquier cosa. Punteros a void. Que ni siquiera hace falta que aclares a qué tipo de dato está apuntando. ¿Listo? Otra vez nos excede. Ya lo van a ver en la próxima materia. Pero incluso se puede hacer punteros que apuntan a cualquier tipo de dato. No, objetos es otra cosa. La continuación es algoritmo y estructura de datos. La verdad nunca usé C#. No sabría decirte nada del C#. Yo supongo, la verdad ni siquiera lo investigué, pero supongo que debe ser algún derivado de 6C++, así que calculo que quizás tenga punteros, pero no sabría decirte. Yo calculo que sí, calculo que debe tener porque es un derivado de C, pero no estoy totalmente convencido. Fíjate, pregunta si C# tiene punteros en Google y al toque te va a responder. Bien, ¿alguna otra consulta con esto? Yo por hoy no tengo más nada que decir. No, por favor. Fíjate, a ver, pregúntame si querés y si está muy adelantado después te digo, pero... Buen fin de Cami a todos. De nada, Mati. ¿Por qué se puede hacer? Y eso depende mucho de C, me parece lo que estás preguntando. No sé si tiene que ver con punteros. Ahora, después, en la clase que viene, si quieres lo comentamos. Buen fin de para todos. Muchas gracias por estar acá en línea. Buen fin de semana.